Abogada, activista por la diversidad sexual, militante del Frente Amplio y actualmente diputada por el Distrito 10 que busca su reelección. Con ustedes, Emilia Schneider. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Discrepemos aquí y vamos a trasladarnos a mi distrito, aquí en Santiago, el Distrito 10, para conversar con la actual diputada que va a la reelección por el Frente Amplio, Emilia Schneider. Diputada, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto Juan, un gusto conversar contigo y nada, me parece muy entretenido el formato del programa, así que estoy bien entusiasmado. Gracias por la buena onda y por participar acá, que no es fácil conseguir gente para conversar en estos tiempos. Mucha imposición, mucho grito. Aquí tenemos una hora para conversar. Emilia, vas por el distrito en el que yo vivo y en el que yo voto. Tienes una hora para convencerme. Oh, Una hora para convencerme. Vamos, pero he vamos. tenido 4 años también para convencerte. Lo que pasa es que estoy viviendo en Providencia recién desde el año pasado. Y cambié Ajá, todo al distrito ya, en pro y etcétera. Yo antes siempre votaba en el 11. ya perfecto. Voy a hacer mi mejor Vamos, esfuerzo. vamos. Tú eres ya la tercera del distrito 10 que entrevisto acá. Ah, sí, Sí, no, el distrito 10 está bien. representado. Es que está muy entretenido. Está Sí, muy está entretenido. entretenido, está Yo entretenido. veo el panel de fotos de candidatos al distrito 10 y me siento como en el Mario Kart. Anda como eligiendo, porque hay unos personajes, una cantidad de personajes, yo digo, y grandes personajes pues, de la política de derecha e izquierda. Entonces, y tú eres una de ellos. Po. ¿Por qué habría que votar por ti de nuevo? Porque no eres una candidata nueva. Tú ya Sí, tienes historia, vas a la reelección, hay cosas que se hicieron y hay otras cosas que tal vez no alcanzaste a hacer. ¿Por qué sí. alguien tendría que darte tu voto para que sigas en estas 4 años más? Sí, bueno, lo primero es que yo tengo una trayectoria. Yo he sido activista por los derechos de Ujú. las diversidades y ciencias sexuales, he sido dirigente estudiantil, fui presidenta de la FECH, y precisamente esas luchas, la lucha por el derecho a la educación, por los derechos sociales, por la dignidad de las diversidades sexuales, fueron las luchas que yo fui a representar al Congreso y que hoy día quiero seguir representando. Ujú. ¿Y por qué quiero seguirlas representando? Porque creo que estamos en un momento muy complejo para nuestras ideas, para las ideas progresistas y de izquierda en general. Comparto. Estamos en un momento complejo de avance de la ultraderecha, de debilitamiento de nuestros discursos, y creo que yo he sido una representante que ha defendido sin miedo y con buen desempeño esas ideas. Ujú. Humildemente lo digo, porque a Ujú. mí me han amenazado en redes sociales, Sí, te dan duro. me dan duro en redes sociales, me llegan muchos comentarios de odio, amenazas, de todo. Incluso de otros parlamentarios, comentarios discriminatorios abiertamente, y a mí eso no me ha dado miedo, no me Ujú. ha quitado del objetivo y tampoco me ha hecho temblar mis convicciones y mis principios. Y Mm. creo que lo que necesitamos precisamente desde quienes defendemos las ideas de izquierda y progresistas es representantes que defiendan sin miedo nuestras ideas, con vocación de llegar a acuerdos, por Claro. cierto, Ujú. pero representarlas con claridad de cuáles son los principios que te llevan al Mm. Congreso. Porque creo que en estos tiempos ha habido como una tentación por parte de los representantes de izquierda o de centro izquierda de asemejarse a los discursos de la derecha en muchos temas, en ¿Cómo qué? seguridad Ya. particularmente. A mí me interesa la seguridad, yo creo que hay que velar por la seguridad de las personas, creo que es un derecho, Y es urgente igual y es ahora. urgente, pero no creo que la derecha tenga las soluciones para ello y no creo que lo que tenga que hacer la izquierda sea asemejarse a ese discurso, sino tener un discurso y propuestas ¿Y, propias. y en estos 4 años tuvieron ustedes la respuesta para ese problema? Es complejo porque tener la respuesta en 4 años yo creo que es imposible. Yo creo que el que te diga yo voy a sacar a todos los migrantes ilegales, yo voy a terminar con el crimen organizado, en 4 años, en un gobierno de 4 años, te está mintiendo. Particularmente pienso en José Antonio Kast, que dice que todo esto se va a solucionar mágicamente cuando él se siente en la moneda. Yo creo que eso es falso y por eso creo que él no debería ser presidente. Pero sí creo que hemos dado en el clavo en varias cosas importantes. Por primera vez el país tiene una estrategia nacional contra el crimen organizado, se han actualizado las instituciones, Ujú. creo que hemos puesto sobre la palestra que hay que hacer esta pega con inteligencia y Ujú. no a tontas y a locas, y no solamente subiendo penas, no solamente con proyectos y propuestas que suenen bien para los titulares de la prensa, pero no se reflejen en cuestiones reales para las personas. Yo pienso en la pega que hizo el gobierno de sacar los narcomausoleos y recuperarlos y convertirlos, esos espacios, en espacios para la comunidad, en plazas, en lugares donde los niños puedan ir a jugar. Y creo que ahí hay una cuestión bien interesante que se ha hecho. Entonces yo creo que avanzamos, yo creo que el Estado hoy día está más preparado que Ujú. al principio del gobierno para enfrentar esta tarea. O sea, hoy día tenemos un Ministerio de Seguridad, por ejemplo. Antes lo Sí. teníamos en Interior y el Ministerio del Interior está metido en todas las peleas políticas más pequeñas y No, y es como jefe de gobierno
gobierno, Y como es al como Congreso jefe de en general, gobierno. como que casi Yo- primer ministro más o menos. La seguridad tiene que ser un tema de Estado y por lo tanto tiene que estar fuera de la pelea contingente. ¿Tú estás de acuerdo con que esté enfocado en un ministerio, que un ministerio se encargue como en Exactamente. seguridad? Sí, Bueno, yo voté a favor del Ministerio de Seguridad. de hecho, eso facilita, para los que no cachan un poco, que las partidas de Hacienda, que son las platas directos, vayan Claro. directamente a Hacienda y no a Interior, y que luego en Interior se divida en la subsecretaría. Es como un poco la gracia también Absolutamente. de hacerlo como más rápido. Yo creo que es un acierto. Mencionaste acá el tema de los narcomausoleos, pero yo me acuerdo que esa idea como que nació como de Carter y fue bien criticada. No, lo de Carter era recuperar las casas tomadas, Ya. pero Carter lo hacía con mucho show, con un show bien mediático y en el fondo llegaba a sacar a la gente, pero no se preocupaba de recuperar la casa. Luego eso se hizo en Santiago, nosotros con el diputado Gonzalo Vinter presentamos un proyecto de ley precisamente para recuperar, para que las municipalidades puedan recuperar las casas tomadas por el narcotráfico, pero que no queden ahí, sino que puedan utilizarse como sedes Eso sociales, te iba a como preguntar, sedes de servicios ¿qué entendemos por públicos. recuperar? ¿Sacar a los narcos o construir algo? No, yo creo que esa es la clave del asunto, porque si no me equivoco, lo que hacía Carter era sacar a la gente, hacer el show para la tele y quedaba ahí, probablemente esa casa se la vuelven a tomar. Pero o sea, sacaba a las personas, queda la cuestión abandonada. queda la cuestión Ya, abandonada, ok. probablemente. Ya. Y yo creo que lo importante es que esa casa no vuelva a ser ocupada. Entonces ahí hay que darle un uso. Y el proyecto de ley que presentamos con el diputado Inter, que a mí me invitó a firmarlo junto a otros parlamentarios, precisamente es la ley requisa, que permite que la municipalidad requise esa propiedad hasta, por supuesto, que el dueño la reclame y qué sé yo, tenga que hacer un trámite, el papeleo, y pueda usarse como sede social, como sede de servicios municipales, como un espacio abierto a la comunidad y que a través de eso no vuelva a ser tomado por el ¿Y narcotráfico. cómo le fue con el proyecto de ley? El proyecto de ley ha avanzado, pero lentamente, porque también en el Congreso faltan muchas veces, yo creo, voluntades para avanzar en esta materia. Yo, y esto lo digo con mucha responsabilidad, creo que la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas se ha usado más para el show mediático, para los proyectos pirotécnicos, que en el fondo no solucionan nada, que para proyectos reales. Ha costado sacar adelante proyectos del gobierno, ha costado sacar adelante proyectos como este. ¿Quién está presidiendo ahora seguridad? Ahora, si es que no me equivoco, el diputado Araya de Republicanos. Ah, te lleváis bien ahí. Fíjate que no nos llevamos tan mal, porque yo en realidad soy bien livianita de sangre, creo yo. Ya, O sea, ya. cuando me buscan, me buscan. Ah, Yo sí, tengo mi te he visto, carácter. te he visto, Yo te he tengo mi visto. carácter. Sí. Pero no nos llevamos mal. Pero a mí me parece que él es una persona que se dedica todo el tiempo a lucrar políticamente con el miedo de la gente, con lo emocional que hay detrás de la inseguridad y nunca a hablar en serio de cómo solucionamos el tema. Por ejemplo, ahí yo tengo el tema del secreto bancario, que es algo que ha insistido Sí. latamente el gobierno, y no solo el gobierno, algo que también ha promovido la unidad de análisis financiero para tener más herramientas, y precisamente la derecha se niega a avanzar en esa materia. ¿No creen que tal vez están un poco monotemáticos con el tema de la lucha del tráfico de droga, el crimen organizado, y usando esto del secreto bancario? Porque siento que ya es como casi un hashtag que siempre lo levantan cuando hay algún problema relacionado con eso. ¿Cuáles son los verdaderos efectos de levantar el secreto bancario? O sea, lo señaló la propia unidad de análisis financiero, es tener más herramientas para seguir la ruta del dinero del crimen organizado y por lo tanto identificar a quienes están detrás del crimen organizado. Y yo creo que esto es particularmente importante porque un carabinero puede detener al que está parado en una esquina vendiendo droga y eso tiene un efecto, por supuesto, despeja la zona por un tiempo, pero va a llegar otro soldado del narco. Cuando perseguimos la ruta del dinero, podemos llegar a quienes están efectivamente detrás, a los señores de la droga. Al Big Boss. Al Big Boss. Entonces yo creo que ahí es donde radica la importancia y yo creo que esto es particularmente importante, por eso hemos insistido tanto. ¿Es insuficiente las leyes que hay ahora como para levantar el secreto bancario? Porque técnicamente levantar- se puede ahora. Se puede levantar por orden judicial. Sí. El tema es que esto lo hace mucho más fácil para seguir precisamente cuestiones sospechosas, para apoyar investigaciones. Es mucho más fácil porque lo hace la propia unidad de análisis financiero. Y yo creo que esa unidad es una unidad muy responsable y yo le quiero decir a quienes nos estén viendo que esto no es para levantarle la cuenta ruta a una persona. Es que ese es el temor. Hay mucha gente que dice, ¿cuáles son los límites de eso en cuanto a mi propia privacidad financiera, por así decirlo? No, esto no ¿Cachai? tiene que ver con personas que... O sea, por supuesto se tiene que detallar en un reglamento, se tiene que discutir en el marco de la ley, pero por supuesto que esto no es para levantarle el secreto bancario a una persona común y corriente que no hace nada malo y que tiene una cuenta root y que maneja sus finanzas personales como cualquier otra persona. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, con el eventual mal uso de esa nueva ley de ser así? Porque todos sabemos cómo son las cosas y el mundo real se pueden ocupar para otras razones y exponer y hacer polémicas, como por ejemplo, si bien
hay noticias con noticias muy relevantes, a veces cuando se filtran más cosas, salen cosas de la vez que llamó a tanto y la cuestión y se vuelve noticia como un detalle que de la otra información. ¿Ese proyecto tiene contemplado como cierta privacidad de usarlo correctamente y no tal vez para otros fines? Por cierto, es que yo creo que en esto también hay que ver las instituciones que van a estar a cargo de esto. La unidad de análisis financiera no es una unidad que haya tenido escándalos ni filtraciones. Por cierto, siempre puede pasar. Siempre puede pasar. Y yo creo que hay que reforzar esa unidad y, por cierto, incluso llegar, y que me abriría la discusión, de penalizar la filtración de esos datos o la utilización de esos datos para otros fines. Pero esta es una unidad que no estará a disposición de un gobierno de turno para que diga, oye, persígueme a un opositor, persigue a tal persona. No, es una unidad técnica precisamente que funciona para estos efectos. Entonces, yo creo que también hay que poner atención a eso y antes de ponernos en el peor escenario, ¿no? Claro. Sigamos un poco con seguridad antes de pasar también Nos quedamos en seguridad, Nos parece. quedamos en seguridad, ya partimos con seguridad, así que vamos. ¿Cómo evalúas tú el trabajo de tu gobierno, digo, por la inclinación política en materia de seguridad? Te lo pregunto porque, reconozcamos, no estaba dentro de las urgencias del programa cuando se inició todo esto. Yo creo que en general partieron muy mal y soy consciente de que ha sido el gobierno que ha aprobado más leyes en materia de seguridad y que ha avanzado en eso. Sin embargo, ha sido por presiones igual, creo yo, sociales de la propia derecha, como que se dieron cuenta sobre la máquina. ¿Cómo lo ves tú como diputada de la coalición? Sí, yo lo primero es que yo discrepo con que no haya sido una preocupación o que el gobierno haya cedido a presiones externas para preocuparse del tema de la seguridad. Nosotros siempre tuvimos un programa en materia de seguridad, siempre se presentó en la segunda vuelta, sin duda fue un énfasis importante a raíz del diálogo que se dio con otras candidaturas de la centroizquierda también. Entonces yo creo que finalmente lo que se empieza a hacer en este gobierno sobre todo son asuntos que estaban muy atrasados y pendientes para el Estado de Chile. ¿Cómo cuál? O sea, yo pongo un ejemplo. Cuando nos entregan el gobierno, cuando le entregan el gobierno al gobierno, yo no soy ministra ni mucho menos, pero cuando le entregan el gobierno al gobierno del presidente Boric, si es que no me equivoco, cerca de la mitad de la flota de carabineros estaba inutilizada. Estaba subutilizada, estaba en malas condiciones, por así decirlo. Y tuvimos que reponer y poner recursos para ello. Entonces yo creo que la diferencia de este gobierno con otros gobiernos en materia de seguridad es que nosotros no llegamos a, insisto, a hacer pirotecnia, a hacer grandes anuncios, a buscar titulares, a decir que se les acabó la fiesta, sino a efectivamente hacer la pega. Y yo creo que eso implicaba actualizar las instituciones para enfrentar las nuevas formas del crimen y de la delincuencia, implicaba también penalizar ciertos delitos que no estaban penalizados, pese a que yo no soy amiga de subir penas porque creo que no, y la experiencia comparada sí lo ratifica, no sirve para combatir el delito, pero sí había que tipificar ciertos delitos que no estaban tipificados o no estaban debidamente regulados, como el sicariato, por ejemplo. Claro, delitos nuevos más o menos. Claro, delitos que van... Importados. O delitos que se van complejizando en Chile. Creo que había que invertir mucho más en control de armas y este gobierno lo hizo. Entonces yo tengo una buena evaluación de la pega que se hizo en seguridad porque lo comparo no solamente con los resultados en términos de números, sino también con la pega que se hizo en otros gobiernos. O sea, Sebastián Piñera nos decía que se le acabó la fiesta a los delincuentes y en paralelo estaba entrando el tren de Aragua a nuestro país. Ya, pero ese era un eslogan del 2010. Era un eslogan del 2010. 2009, creo. 2010. Pero también el siguiente gobierno, si bien creo que era el gobierno de los mejores, y no creo que hicieron la pega de los mejores. ¿O sí? Bueno, aquí estamos. Todo lo que pasó con el estallido del gobierno, bueno, nuevo clivaje histórico de nuestro país. ¿Tú ves que la gente percibe esos avances de seguridad desde el gobierno? Porque yo veo que no. Yo veo que la gente... Es que ese es el tema que yo te decía al principio. Para que la gente lo sienta, es que tiene que realmente haber un cambio. Nosotros, por ejemplo, quebramos la curva de homicidios que venía al alza y se quebró en este gobierno. Ya no siguió estando al alza en cierto momento. En un momento en que la ministra Toá, por ejemplo, era ministra y lo anunció como un anuncio importante. Pero eso no se siente para las personas porque no se va a sentir hasta que disminuyan, hasta que sean mucho menores. Entonces yo creo que efectivamente la gente no necesariamente siente estos avances, pero hoy día el Estado está más preparado. Entonces yo la evaluación que hago del gobierno es distinta a la evaluación que hago de la crisis de seguridad y el efecto que tiene para las personas, que yo creo que es una cuestión muy grave, que afecta mucho, que genera mucho miedo, y de ese miedo se aprovecha la ultraderecha para sacar réditos electorales. Entonces
de alguna manera yo creo que, por cierto, la gente no lo percibe, pero también en algunas zonas yo creo que sí se han logrado cambios que son muy concretos. O sea, ¿Cómo sacar los cuáles? ¿Y dónde? narcomausoleos en Lo Espejo, por ejemplo, Ujú. despejar la Plaza Maipú, que son ejemplos concretos de pega que se ha hecho entre municipalidades progresistas o de izquierda y el gobierno actual. ¿Y en tu distrito, en el 10? ¿Cómo En ves mi el tema de seguridad? ¿Cómo lo has visto? Porque tú tienes las semanas territoriales. Por supuesto. Te No, y yo, deben- además de las semanas territoriales, hago territorio las semanas legislativas. ¿Vives en el distrito? Yo vivo en Ya, Santiago. muy bien, no votes por turistas. Muy bien eso, sí. Sí, no votes por turistas. ¿Cómo ves la situación de... Vamos. Toda mi vida he vivido en el distrito, de hecho. Mejor todavía. Oye, el distrito 10, en tu distrito, ¿cómo ves el tema de seguridad? ¿Qué te dicen los vecinos cuando te juntas con ellos? No, hay mucha preocupación. Hay mucha preocupación por el tema de seguridad. Yo creo que particularmente, o sea, a ver, el distrito 10 tiene una particularidad, ¿Mm? que es un distrito muy diverso. Súper, po. Entonces, la criminalidad y la delincuencia se da de formas muy diferentes. Si uno mira el sector sur, por ejemplo, San Joaquín, La Granja, Macul, te hablan mucho más del narcotráfico, por ejemplo, presente en los barrios, presente en las poblaciones, como un problema. Si uno va a Providencia O Ñuñoa, Ñuñoa, claro. probablemente te hablan mucho más del robo de autos, Cartereo, del tal vez, cartereo, claro. de que la cosa no está como antes. Y en Santiago, por ejemplo, que es una comuna muy heterogénea, que es, yo creo, muy representativa del país, porque muy hay de Chile, es todo. muy Chile. Es muy Chile. Muy Chile. Ahí hay de todo, ¿cachai? Entonces, y por ejemplo, ahí pongo un ejemplo de un proyecto de ley que presentó el diputado Gonzalo Vinter y que yo también lo firmé, que es un proyecto pensado en fenómenos delictuales que se dan en Santiago, particularmente, que tiene que ver con tener un registro nacional de delivery para precisamente poder prevenir y poder buscar mucho más claramente cuando hay un motochorro, que es un Perfecto. delito que ocurre mucho Sí, po. en Santiago. Y que se disfrazan de delivery Claro. para hacerlo. Po. Entonces, como no tenemos un registro, porque esas aplicaciones funcionan en otros países, tenemos Sí, que po. tener un registro nacional que diga patente, persona, aplicación, ponte tú. Ujú. Estoy inventando, pero tener un registro, y eso está en la Comisión de Economía, y espero que avance pronto también. Ahí el diputado Gonzalo Vinter le ha estado poniendo harto empeño. ¿Cómo está Gonzalo todo esto? Bien, Lo veo medio desaparecido. no, está motivado. Ya. Está motivado, somos compañeros de lista, espero Ujú. que ambos seamos electos. También nuestra compañera Lorena Fríes, que es candidata a diputada. Y como te decía, nosotros hemos trabajado harto coordinadamente por el distrito. Pero para volver a la idea, yo creo que en Santiago, o sea, en el distrito 10, tenemos un fenómeno de delincuencia muy diverso y por lo tanto hay que atacarlo de distintas formas. O sea, yo creo que para San Joaquín, La Granja, Macul, que tienen problemas con el narcotráfico, tiene mucho sentido el levantamiento del secreto bancario, por ejemplo. Tiene mucho sentido tener una estrategia nacional contra el crimen organizado. Tiene mucho sentido el control de armas, porque ahí hay presencia de armas y se dan sucesos que afectan a las personas con armas. En Providencia tenemos que tener otros resguardos. En Ñuñoa tenemos que tener otros resguardos. Y en Santiago la política tiene que ser mucho más integral, creo yo. Y eso es una pega que trasciende, creo yo, al color político de la municipalidad. Y es muy difícil de lograr. Y yo lo digo con claridad. O sea, creo que ni Iracy Hasler ni Mario Desbordes van a lograr derrotar la delincuencia en Santiago, porque es una cuestión muy compleja y de larga data. O sea, esto requiere varios gobiernos comunales, varios gobiernos centrales haciendo la pega, pero haciendo la pega en serio, para que en el largo plazo la gente sienta esos efectos. Hablaste de integral. Los del Frente Amplio ocupan harto esa palabra. ¿Qué entendemos cuando ponen el adjetivo integral? Que algo sea integral. Depende mucho en qué está usada la palabra, pues, Porque pero en este caso... entremos, por ejemplo, también en el tema de educación sexual integral, por ejemplo. Ay, me encantó, me encantó. Ya. ¿Por qué se habla de educación sexual integral y Me no encantó esta educación transición sexual? entre temas. ¿Viste? Me encantó. Integral, pa, agarramos. Fue de una. orgánica. Fue Orgánica. orgánica. Con las reproducciones de mis videos. No, vamos a educación sexual integral, a partir sobre todo de la primera entrevista que tuve acá en Discrepemos con Que la vi. José Antonio Casadriasola, Que me pareció que fue bien tremenda. polémica. Tremenda. Bien polémica, yo acuso, recibo las críticas, pero déjenme en paz, por favor. No, yo creo que tú estuviste bien, o sea, le hiciste las preguntas que había que hacerle. Pero a veces piden al periodista más que al político, como extraño. Pero vamos con ese tema. Yo sé que tú has peleado harto por ese tema. Sí. Ha sido una cara de la discusión de la educación sexual integral. Y hay mucha pelea, mucha discusión y también mucho mito. Vamos con uno tal vez de los momentos controversiales de la entrevista de Casadriasola, donde habla que la educación sexual integral facilitaría el trabajo a los pederastas porque esta educación sexual integral
según él, hipersexualizaría a los niños. Lo primero es que a mí eso me parece que es un absurdo, porque la educación sexual... O sea, lo primero, para contextualizar, yo efectivamente he luchado durante mucho tiempo por la educación sexual afectiva integral, he trabajado por proyectos de ley, antes de ser diputada, con la diputada Camila Rojas, presentamos también un proyecto durante este periodo legislativo, así que para mí es una prioridad. Creo que es una cuestión que también tiene que ver con la seguridad de las comunidades educativas. O sea, hoy día los problemas de convivencia educativa que se han aumentado muchísimo en las escuelas también tienen que ver con discriminación, también tienen que ver con bullying, también tienen que ver con acoso sexual, con abuso sexual, y son cuestiones que tenemos que enfrentar porque son, o sea, cuando yo voy a un establecimiento educacional, en todos y cada uno, los estudiantes, las estudiantes, te piden educación sexual integral, te lo piden. Entonces, es algo que tenemos que abordar. De hecho, la Defensoría de la Niñez, si no me equivoco, hizo una encuesta y esta era la falta de educación sexual era la principal preocupación de los niños, niñas y jóvenes. Entonces, ¿De todas las edades? ¿Alguna edad en particular? No recuerdo la muestra en particular, pero que lo diga la Defensoría de la Niñez claro. es importante. Si es que no me equivoco, o era el INJUV, pero por ahí. De hecho, está en mis redes sociales el dato por si lo quieren buscar. Buenísimo. Ahora entrando en tu pregunta. ¿Por qué me parece un absurdo decir que la educación sexual efectiva integral le facilita la pega a los pederastas? Por una cuestión que dijo precisamente el candidato del nepotismo Casa Adriasola. Este candidato decía que la educación sexual tenía que ser pertinente a las edades. Sí, yo le quiero informar al candidato que claramente no se ha leído los proyectos de ley que se han presentado en la materia y se mete en la discusión sin conocer que todos los proyectos de ley que se han presentado en la materia tienen pertinencia etaria, porque es un componente clave y fundamental para quienes defendemos la educación sexual integral. Ver, él decía que no se le enseña lo mismo a un niño de 5 años que a un niño de 15. Sí. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. ¿Y por qué no se le facilita la pega a los pederastas, sino todo lo contrario, se le hace más difícil la pega a los pederastas? Porque a los niños de 5, 6 años, más chicos, porque yo creo que la educación sexual tiene que estar presente en todo el ciclo educativo, lo que le enseñamos es precisamente, por ejemplo, los límites de su cuerpo, las partes de su cuerpo, lo que no le pueden hacer, sus derechos. Y esos niños pueden denunciar con mucha más facilidad precisamente, y eso... hay experiencia en otros países que lo ratifican. A ver, vamos por partes etarias, digamos, como para dejarlo bien en claro. ¿Qué se le estaría enseñando, por ejemplo, a un niño entre 5 a 10 años dentro del criterio de la educación sexual integral, concretamente? A ver, lo primero es que esto es una discusión que tiene que darse en el marco pedagógico también. O sea, en Chile tenemos una regulación de cómo se da las reformas curriculares, tenemos una Comisión Nacional de Educación. O sea, esto es una discusión que no puedo agotar yo sola, digamos. Obvio. Y que yo no soy profesora, entonces yo lo hago con mucho respeto. Pero yo creo que cosas que se le enseñan en ese primer ciclo podrían ser las partes del cuerpo, los límites con el cuerpo, cómo se compone una familia, la diversidad de familias, empezar a preparar para la preadolescencia. Creo que, por ejemplo, lo importante es que la educación sexual acompañe el ciclo de vida de la y el estudiante. Que en la medida en que el estudiante va viviendo distintas experiencias, distintas vivencias en su ciclo vital, la educación sexual está ahí para dar respuestas, para prevenir violencias. Por ejemplo, la violencia en el pololeo, la violencia sexual, el abuso infantil, etcétera, etcétera, que esté ahí para ser una herramienta concreta para aportar a las familias y a las y los estudiantes. Entonces yo creo que eso es lo central. ¿Por qué crees que piensan esas cosas? ¿Por qué crees que asumen la educación sexual integral como algo así medio perverso? Yo creo que ellos tienen una visión conservadora de la sociedad y de la sexualidad que es legítima, que es parte de una sociedad democrática. Yo no tengo esa visión claramente, no vivo mi vida de esa forma, pero es legítima. Pero creo que buscan imponérsela a todo el resto. Y creo que cuando hablamos de educación sexual integral hablamos de conocimientos que son clave incluso para la formación ciudadana. O sea, hoy día tenemos una crisis de salud pública y una pandemia del VIH-Sida, por ejemplo. Y si no educamos a los niños y niñas en la no transmisión o en la prevención de transmisión de ITS, difícilmente vamos a salir de esa pandemia. Ese es un tema, yo creo que ese es un gran tema en cuanto a la educación sexual integral. Yo creo que se impone... se busca, por parte de quienes rechazan la ESI, se busca imponer una visión conservadora y evitar que los establecimientos educacionales respondan a una necesidad que hoy día tienen la y los estudiantes.
Vamos al tema de VIH, que yo encuentro también súper importante y me preocupa Yo tengo también. un importante trabajo en la materia. Sí, pues por eso también lo quiero preguntar, porque a veces hay índices que asustan mucho. A veces se celebra, por ejemplo, la baja de VIH en las estadísticas, probablemente por el PrEP, pero vemos el aumento, producto de eso también, de otras como gonorrea, sífilis, etcétera. ¿En qué has avanzado tú en materia de VIH desde el Congreso o desde el activismo y qué queda pendiente también en torno a la educación sexual para el periodo que aspiras a tener de nuevo? Sí, además de la educación sexual integral, solo una colita Sí, que sí, se me sí. quedó de la pregunta pasada. Yo presenté un proyecto de ley con la diputada Camila Rojas precisamente para incluir desde todas las edades la prevención del abuso infantil como un contenido en la educación sexual de los niños y niñas. Que les enseñan para estar atentos y saber denunciar, me Precisamente. imagino. Y yo Ya. quiero ver si la derecha, si el señor Casa Sola se van a oponer a eso y van a ponerse del lado de los pederastas o van a ponerse del lado de la familia y los niños. Creo que es así de radical la pregunta. Ahora, dicho eso, ¿qué he hecho yo en materia de VIH? Nosotros presentamos una ley, un proyecto de ley de modernización de la ley del VIH-Sida, que Ya. es muy antigua ya. Ujú. Y que incorpora las nuevas tecnologías, que incorpora mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil, que actualiza ciertos conceptos, que mejora la protección en materia de discriminación a personas viviendo con VIH. Y esto fue trabajado con las organizaciones del mundo del VIH, que no siempre se juntan entre ellas, que fue un trabajo también juntarlas y de parte de ellos también fue un trabajo de mucha madurez, de mucha responsabilidad, de sentarse a la mesa y decir, bueno, saquemos adelante un proyecto que también lo consultamos con la Sociedad Chilena de Infectología, con gremios médicos. Entonces fue un proyecto bien interesante, bien cototo. Lo presentamos, está en la Comisión de Salud, lamentablemente no se ha tramitado porque ¿Qué precisamente... trabaja ahí? ¿Cómo? ¿Qué trabaja ahí? Yo creo que no se considera algo relevante. Yo creo que derechamente no lo ven como algo relevante, lo ven como algo que solo afecta a la población LGBTI. Y eso yo creo que habla de desconocimiento y desinformación. Hay Porque un- esto es una pandemia. Sí, hay un punto también ahí interesante que me gustaría tocar, porque ¿no te pasa a veces que todos los temas que tengan que ver con la enfermedad de transmisión sexual, con la transexualidad, la diversidad sexual, siempre lo abordan tal vez solo personas de la diversidad sexual o mujeres o del Ministerio de la Mujer? Y me pasa como en buena, pero el VIH y todas esas enfermedades también pasan en los hombres y mucho, y no solo gays. No es patrimonio de nosotros, por así decirlo. ¿Por qué siempre lo Absolutamente. toman como el Ministerio de la Mujer o los que somos parte de la diversidad sexual? Como que los heteros no y son la mayoría. Yo creo que porque no se entiende que la sexualidad, que los estereotipos de género, que cuestiones de ese estilo también afectan a las personas heterosexuales. O sea, un hombre heterosexual también está preso del ideal de hombre que tiene la cultura. Comparto. Y también vive esas presiones, o sea, de alguna manera el patriarcado también le afecta. Y liberarnos de esas cadenas, liberarnos y poder ser como queramos, amar como queramos, expresarnos como queramos, también es algo que va a liberar a las personas heterosexuales. Y yo creo que eso no se entiende. Se entiende que es algo que solamente necesitamos desde las diversidades sexuales. Claro, Yo que creo nosotros que estamos como la embarrada nomás. por no... eso yo creo que detrás de esta idea de lo woke o de que estos son temas identitarios y de nicho, hay un problema teórico, porque aquí hay valores que son universales. La liberación sexual, la revolución que en su momento fue el movimiento de liberación sexual protagonizado, creo yo, por las diversidades sexuales en el siglo pasado, es algo que nos liberó a toda la sociedad. Algo que permitió a toda la sociedad hablar de sexualidad, que abrió temas de la anticoncepción, de la prevención de ITS. O sea, ahí hay un valor universal, creo yo, la libertad. Y eso precisamente creo yo es lo que yo defiendo, la libertad como un principio universal para todas las personas, no solamente para mi comunidad. Entonces creo que detrás de eso woke o hay flojera intelectual porque no se asume que la gente no deja de votar por la izquierda porque abracemos las luchas de las diversidades sexuales. La gente deja de votar por la izquierda porque no tenemos quizá un proyecto claro como izquierda y progresismo de alternativa al modelo para sacar adelante a las personas de las clases populares y trabajadoras. Yo creo que ahí es donde está el problema. No en abrazar nuevas luchas para la izquierda, que también ha tenido distancia con ella. Y por otro lado, lo woke también me parece que es un error conceptual, porque creo que sí hay valores universales detrás de estas luchas. ¿Qué entiendes tú por woke? ¿Qué entiendo yo por woke? Es muy complejo. Yo me leí este libro de Izquierda no es woke, no me gustó. A mí me gustó. A mí no me Le gustó. encontré A mí no me puntitos. gustó, pero lo woke en el fondo tiene que ver con todo esto que es... bueno, es que yo también creo que se utiliza muy mal en el debate. O sea, se usa para todo es woke. Por eso, Los derechos humanos son woke Por para eso, algunos. ¿qué defines tú? ¿Cuál es tu marco para entender? Ya están diciendo woke. ¿Por qué?
No, yo creo que tiene que ver con causas, comillas, identitarias, con cuestiones que tienen que ver como con una... O sea, el concepto viene de despertar, ¿no? Sí, pues, de estar De despierto. tomar conciencia Claro. de ciertas cosas. Entonces, en el fondo, como que hay una crítica a la hiperconciencia o la hipersensibilidad con ciertos temas detrás del concepto de lo woke, pero a mí en realidad no me hace sentido el concepto porque derechamente creo que no es aplicable en muchos contextos y creo que se usa muy mal en ese sentido. A mí me pasa que yo creo que tiene que ver un poco con el enredar la conversación. A veces estar demasiado atento a detallitos como para hacer un punto en la discusión. Te pongo un ejemplo. Puede haber alguien absolutamente a favor y con pruebas históricas, etcétera, a favor de toda la diversidad sexual. Y en una conversación con alguien dice, por ejemplo, esta persona con su opción sexual es libre de hacer, lo dicen buena, Claro, y el otro, y el resto no es reacciona, opción, es ¿cómo le dicen orientación. opción? Y de repente la pelea se pierde ahí, invalidan a la persona, se cancela, se anula por algo que era favorable tal vez a la idea, ¿cachai? Pero comete un error semántico que pasa mucho con los adultos mayores o los papás, que no es mala, sino que tiene la Absolutamente. cuestión. Yo creo que ahí también personas cercanas a tu sector, no podría puntualizarlo en algún parlamentario del Frente Amplio, pero sí muchos de los seguidores se pierden en esas peleas como semánticas que hay que entender también que hay personas mayores que no lo hacen en mala, se les va. Yo Yo creo que creo por que, ahí por va. cierto, hay gente que tiene esa posición, pero también creo que es una caricatura. Yo ahí discrepo, no creo que haya una mayoría de las diversidades sexuales, mucho menos del Frente Amplio, porque en realidad no creo que se le pueda sindicar a ningún representante del Frente Amplio, que tenga este tipo de actitudes o esta forma de abordar las discusiones. Yo Mm. creo que las diversidades sexuales tienen mucho más claro, tenemos mucho más claro lo que necesitamos y lo que queremos. Yo pienso Comparto contigo. Yo creo a que tenemos más principios claro las cosas que hartos heteros. Ah, más claro, más claro. No, y hartos heteros que dicen ser heteros, pero después, bueno, Ah, sí, pues ya, yo ahí conozco varios. saluda a todos ellos. No, pero por ejemplo, nosotros al principio del gobierno levantamos una mesa con organizaciones LGBTI para hacer un diagnóstico de cuáles eran las prioridades en la materia. Con organizaciones, activistas, qué sé yo. Y eso devino en que las prioridades eran, ponte tú, no recuerdo el orden, pero era seguridad, trabajo, salud y de bajita educación. Entonces yo ahí digo, bueno, las necesidades del pueblo de Chile son bastante similares a las necesidades de las diversidades sexuales, porque, sorpresa, las diversidades sexuales somos parte del pueblo de Chile y somos trabajadores No y te puedo trabajadores, creer. ciudadanos y ciudadanas, estudiantes, tenemos parte de la familia, sociedad, pues. somos parte, no nos sacamos la camiseta de lo que somos para ser de la diversidad Para ser, sexual, claro. somos todo al mismo tiempo. Entonces, yo creo que ahí también se comete un error en decir que las diversidades sexuales quieren privilegios o derechos especiales cuando realmente lo único que queremos son los mismos derechos que Que el ya resto. tienen los heteros. Pero no exactamente, sino que, por ejemplo, cuando hablemos de seguridad, también tengamos esta perspectiva presente, tengamos la perspectiva de los crímenes de odio presente. ¿Cómo es esa Cuando hablemos de perspectiva? trabajo... Me gusta ese punto porque yo lo considero relevante. O sea, por supuesto que hay crímenes que tienen que ver con esa línea, ¿cachai? Pero hay sectores de los sectores conservadores que como que se burlan de esto. Como que, ¿por qué tiene que ser con perspectiva de género o la perspectiva gay? La cuestión, explícame un poco, ¿por qué ves la relevancia en esto? O sea, yo comparto, pero tú eres la diputada, no yo. Sí, obvio. Eh, Obvio, a ver cómo explicarlo. Lo primero es que yo creo que detrás de eso hay una caricatura tremenda. Hay una caricatura tremenda detrás de ese discurso que banaliza este tipo de crímenes, que banaliza la perspectiva de género y su importancia, porque creo que precisamente para abordar los problemas en su totalidad tenemos que abordar a la totalidad de los sujetos y sus distintas particularidades. Por algo no es lo mismo abordar el crimen en La Pintana que en Providencia, Exacto, no es lo por supuesto. mismo abordar el crimen para una persona heterosexual que para una persona LGBT, no es lo mismo para un hombre que una mujer, y eso la política pública tiene que tener sensibilidad y esa perspectiva presente. Dame un ejemplo. Te pongo un Como- ejemplo. Quizás no es de seguridad propiamente tal, pero sí te pongo un ejemplo en términos de lo que hace la justicia. Por ejemplo, la ley antidiscriminación que tenemos actualmente es una ley que ha sido muy insuficiente, que nosotros estamos intentando reformar ahí con el apoyo del gobierno. Estamos en una comisión mixta sacándola adelante, pero evidentemente hay poca voluntad de la derecha para sacarla. Pero, por ejemplo, en el caso de Nicole Saavedra, muy conocido Sí. por ser una mujer lesbiana asesinada por ser lesbiana, no se aplicó la agravante penal de la ley antidiscriminación. No se aplicó. ¿Y por qué? Criterio del tribunal. Pero no se aplicó.
¿Y esta ampliación o reforma a la ley Zamudio Buscaría que estas cosas no se tenga vuelvan que a ir? repetir. Que no se vuelvan a repetir, pero varias cosas más. O sea, primero, asegurar un mejor procedimiento para las víctimas. Un procedimiento mucho más justo que tenga en consideración precisamente la discriminación, la desigualdad que existe, esa perspectiva de género y sexualidad que hay que tener, ¿no? Esa perspectiva y un procedimiento que le garantice a las víctimas justicia. Por otro lado, crea una institucionalidad del Estado para generar política pública que combata la discriminación en todos los niveles. ¿Más Estado? No sé si más Estado, un Estado más eficiente, creo yo. Porque hoy día son pegas que también hacen otros organismos, como el Observatorio contra la Discriminación, la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero ahora se alojaría en una unidad especial de la Subsecretaría de Derechos Humanos. ¿Cómo crees que la gente va a recibir eso, entendiendo el ambiente que hay, las polémicas que han habido en torno a ciertos dineros en el Estado, con esto de ahora quizás proponer más Estado? Como que yo veo como mediáticamente poco rentable para la ciudadanía a veces ofrecer más instituciones, por la visión que hay de la ciudadanía también, de los políticos y las instituciones que la plata se la llevan Sí, para ellos. lo primero es que esta es una institucionalidad que no sería una gran institucionalidad, sería una institucionalidad más bien modesta. Segundo, que sobre todo tendría un rol coordinador. Tercero, es una demanda histórica de las diversidades sexuales el tener una institucionalidad contra la discriminación. Pero ojo, no es solamente una demanda de las diversidades sexuales, es una demanda mucho más transversal, porque esta institucionalidad contra la discriminación protegería a personas con discapacidad, a personas de las Sí, pues si diversidades la ley sexuales, Zamudio es más a allá pueblos que la... indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es algo más transversal. Y sobre la discusión de más Estado, menos Estado, yo creo que en eso hay harto de caricatura también. Ok. Porque no creo que esto se trate de tener mucho Estado o tener muy poco Estado como la respuesta al problema. El problema que tenemos es que tenemos que tener un Estado más eficiente al día para enfrentar las pegas que hay que hacer. A mí no me interesa tener muchos ministerios si los ministerios no van a estar haciendo la pega. Yo estoy abierta, por ejemplo, a la discusión de reducir ministerios. Creo que es una discusión que hay que tener. Creo que, por ejemplo, efectivamente, como salió un informe hace poco de una comisión que convocó el Ministerio de Hacienda, la vocería podría integrarse al Ministerio del Interior, podría reducirse. O fusionar algunos O funcionar algunos... no sé. Sí, completamente. Yo Hablan, estoy abierta a esa hablan discusión. de vivienda con bienes Pero el nacionales. problema es que lo que esconde, o sea, lo que intenta instalar la derecha es que reduciendo el Estado, en el fondo solucionamos los problemas de la economía. Y eso no es cierto. O sea, no solamente reduciendo el Estado y bajándole los impuestos a las empresas vamos a volver a crecer. Eso no es cierto. Yo comparto con eso. Eso no es cierto. Vamos a volver a crecer en la sido... medida en que seamos capaces de cambiar el modelo de desarrollo que tenemos. Un modelo que solo se dedica a la extracción de materia prima. Hay que complejizarlo, hay que generar encadenamiento productivo, hay que generar una serie de políticas que apunten a que Chile recupere el desarrollo y el crecimiento. Pero eso no se va a lograr reduciendo el Estado. Y mucho menos cuando dicen vamos a financiar la PGU o las políticas públicas terminando el gasto en operadores políticos. Sí, eso no es alcanza. Eso es es matemáticamente no. O sea, se reduce, claro, pero no es suficiente. No es suficiente. Es absurdo. Es verdad, eso es verdad. Entonces, es todo verdad. lo que esconde este Es discurso es que cuando la ultraderecha llega al gobierno, lo que hace es recortar, no en gasto político, no en burocracia, lo que hace es recortar programas sociales. Y es cosa de ver lo que ocurrió en Argentina. Se recortó jubilaciones en salud pública, se intentó recortar en universidades, en hospitales. ¿Desde dónde pones tú el cerco sanitario de la ultraderecha? Es que yo no soy la que tiene que poner un cerco sanitario porque eso lo debería hacer Chile Vamos. Sí, pero... Como la derecha europea en algunos lugares. Pero tú lo percibes. Pero yo lo percibo. ¿Cuál es la ultraderecha? Yo creo que ¿Y quiénes serían de derecha o centro derecha? Como para Es una- ubicarme un poco Sí, así. es una respecto. pregunta compleja porque yo creo que los parlamentarios particularmente y muchos dirigentes de Chile Vamos han caído en los cantos de sirena de la ultraderecha y se han Se asemejado, emboban, sí. Se emboban. se han asemejado a esas posiciones, han renunciado a tener un proyecto político propio y por lo tanto es difícil dibujar dónde está la brecha. Quizás la mitad de Chile Vamos, por ejemplo, a la mitad de Chile Vamos está el cerco sanitario donde empieza la ultraderecha, pero ellos mismos han renunciado a tener un proyecto político propio y a diferenciarse. Y yo creo que eso es expresivo del fracaso que ha sido la candidatura de Matei y también de sus oscilaciones. O sea, un día es como, no, yo voy a copiarle a Bukele, voy a traer un asesor de Bukele, y al otro día es como, no, es que el profesor Silva es un exceso, ¿cachai? Es un radical. Y es como, señora, pero usted está diciendo que un país donde se violan los derechos humanos y donde se han aplicado políticas sumamente autoritarias es su modelo en seguridad. Ha dicho que, Paula Daza decía
en una entrevista que Evelyn Matei estaba mirando a Argentina en lo económico. En lo económico, claro, y... Entonces, y claro, les ha ido súper bien con Milei. Iba todo súper bien hasta que... Entonces yo digo, ¿dónde está la ultraderecha? Si al finalmente, además de la chapa de Chile Vamos y de republicanos y de libertarios, poco los diferencian sus ideas y en sus planteamientos. Y más en lo político, así como en lo amplio, más que lo partidista. ¿Qué haría a alguien de ultraderecha y no de derecha acá en Chile? ¿Qué haría alguien de ultraderecha y no de derecha? Claro, como que... Yo creo que un gran ejemplo es que una persona de derecha o de centro derecha democrático, digamos, una es persona de derecha capaz de democrática. sentarse a conversar con quienes piensan distinto para buscar un acuerdo por el bien de Chile. ¿A ti te han negado sentarse a conversar personas, por ejemplo? Por supuesto. O sea, ¿Por tu tendencia política, por tu identidad de género? No, hay gente con la que no, derechamente no le gustaría, me ha dicho que no puede firmar un proyecto mío pese a que le parezca una buena idea, porque aparecer asociado conmigo es aparecer asociado con una izquierda muy radical o con una persona muy progresista, y pese a tener proyectos que son un aporte, que son buenos. No lo puedo firmar, voy a intentar votarlo a favor. Incluso proyectos que no tengan que ver con tus luchas, con tus causas. Incluso proyectos que no tengan que ver con eso. Entonces eso a mí me ha pasado. Es como discriminatorio eso un poco. Un poco, pero también entiendo yo de dónde viene. O Obvio. sea, yo tampoco sé si firmaría un proyecto con... No, quizá yo firmaría un proyecto con cualquier persona que sea un proyecto bueno, que sea un proyecto que a mí me convence, que sea un beneficio para Y que no transas principios por y firmar. que no transo claro. principio por firmarlo. ¿Qué estaba diciendo yo? No, bueno, ¿qué haría una persona de ultraderecha? No sentarse a conversar con nadie que piense distinto y no buscar acuerdo, y eso es un gran ejemplo de republicanos en la reforma de pensiones. Yo creo que ahí Chile Vamos se atrevió a hacer algo distinto a republicanos. Pero, por ejemplo, también otra cosa que para mí diferencia a la ultraderecha de una derecha democrática en Chile tiene que ver con su relación con la dictadura. Y ahí, nuevamente, Chile Vamos se confunde con la ultraderecha y no es capaz de llamar dictadura a lo que es una dictadura, no es capaz de criticar las violaciones de derechos humanos, no es capaz de Claro, condenar. hay gente que sí, hay gente que no, se enredan, se pierden. No olvidemos la de Juan Sutil, esa como... Un gobierno dictatorial. Pero no dictadura. Pero no dictadura. Y que dije, oye... Los científicos políticos No, así... yo quedé así como... No, esto no me lo pasaron en ni una materia. Como que dije, esto No. es nuevo, esto es nuevo. Completamente. Por último, te aceptaba esa de, ya no es dictadura, es un gobierno autoritario. Ya, te compro Sí, el detalle, existe porque una hay distinción. una Ahí hay una distinción. distinción. Pero es que, no, y lo explica muy tranquilamente, pero no era una dictadura, fue un gobierno dictatorial, pero no una dictadura. Porque terminó. No, yo dije, esto es de Office. Esto es de Office, ¿cachai? Y dije, de hecho, la cara de la periodista es como... Es que Juan Sutil no es el vocero más brillante, quizás. No fue sutil. No fue nada sutil. sutil. Es bueno lo otro, muy bueno, pero ahí no. Oye, Emilia, pregunta un poco más en lo personal. Tú en estos 4 años de diputada en el Congreso, primera diputada trans, de hecho te felicito por eso. Muchas gracias. No debe ser sencillo, primero, que hayan confiado en ti por tu identidad de género. ¿Has pasado malos ratos en el Congreso? No me interesa el nombre, no me interesa como el Cagüín. Pero problemas propios de ser tal vez la primera mujer transgénero del Congreso. Por cierto, he pasado malos ratos. Y creo que ahí hay un tema que es bien político, porque a veces mi primera reacción es ignorar, es dejarlo pasar, es decir, no pesco. Filo, claro. Pero también ahí recuerdo que yo represento a familias, a niños y niñas, a jóvenes LGBTI, Sí, y yo tengo que levantar la voz. Yo tengo que levantar la voz porque cuando una autoridad o un representante legitima esos discursos discriminatorios, legitima la violencia que después vemos en la calle. Legitima que le griten a un joven, que le peguen a un joven, que discriminen a una pareja de lesbiana. Legitiman esa violencia. Entonces yo tengo que levantar la voz. Y muchas veces es en cuestiones que se han dicho contra mí. Y eso es incómodo porque evidentemente defenderse es difícil muchas veces estos ataques, que son muy... ¿Cómo manejas, por ejemplo, las redes que cuando veo que te atacan mucho, que te dicen diputado, que te dicen Emilio? Además yo nunca me llamé Emilio, por lo Es que demás. eso es lo otro, que la típica que hacen como la asociación como Daniela Vega, que le decían Daniel, y era como, Sí. pueden asociar a otro nombre, o sea... Sí, es muy absurdo. Yo nunca me llamé Emilio, estimados bots. Pero ¿cómo lo manejáis? Porque si bien son las redes sociales, yo también estoy muy expuesto en redes sociales, a veces la constancia aburre. Po. Estáis Es chato. doloroso, sobre todo a mí me duele por cómo afecta a mi familia, a mi papá, Claro. a mi hermano, que lo tienen que ver. Yo vivo con mi hermano chico, yo soy su tutora legal de alguna manera, tengo el cuidado personal y obviamente me da miedo como que él vea esas cosas, que se asuste. Entonces hay una parte personal que se afecta, pero como yo lo gestiono, pucha, me refugio en las personas que me quieren, que me aman, para paliar la angustia que me puede generar. O Y sea, dentro del Congreso... mi pareja, mis amigos, en el Congreso
Congreso mi gran apoyo es mi amiga Camila Rojas. Yeah. Mi amiga Camila Rojas, y compañera gente de derecha bancada. que tú sientas como... No hay quiénes, pero que sientas cordialidad, como buena onda, como fino. Con muchos, ¿sí? con muchos. Yeah. Yo creo que si los digo ahora, me los cago en la elección. Ya, pero... Así que no lo voy a hacer porque quiero que salgan electos. claro. Pero varios y varias. Yo me llevo bien con gente de Chile Vamos, por supuesto. Sí, Republicanos sí. y libertarios es otra Me cosa. imagino que eso es complicado. Es que te lo pregunto porque a veces se hace mucho esa cuestión como que son sectores que de la derecha, no, tal vez no la derecha como republicanos libertarios, que nada contigo, que nada con los trans, nada con los gays, y la verdad no es así. Yo creo que debe haber cordialidad. Hay como- cordialidad, pero también esa cordialidad se queda en lo privado. Porque a la hora de que te preguntan públicamente si tú estás a favor o en contra de los derechos de las personas LGBTI, Ay, escuchan pa. los cantos de sirena de la Y ultraderecha se y no emboban. son capaces de diferenciar. Yo te diría que la única persona de derecha que ha sido valiente en defender estas causas es Erika Olivera. Ella ha sido valiente, ha sido sumamente corajuda de defender esas causas y de decir yo tengo una posición. Y votó a favor de la ley antidiscriminación, por ejemplo. Ha votado en contra de los intentos de retroceder en materia de los derechos de personas LGBTI. Ha sido una persona que yo creo que es muy valiente. Yo creo que ella es la única que es capaz de mantener su discurso privado con su discurso público. Porque en privado a mí los diputados de derecha me dicen, no, mira, si los republicanos son muy extremos, no, yo entiendo, yo tengo un amigo, yo tengo una prima. La típica. Yo no La soy, típica. yo no soy porque tengo un amigo. Yo no soy porque La- tengo un no, amigo, no sé qué, no sé qué. Pero te ponen un micrófono al frente y son unos degenerados, pederastas y hay que retroceder en sus derechos, ¿cachai? Y eso es, a mí me habla de cobardía Y el doble estándar. po. y el doble estándar. Pero O sea, ante todo me habla de cobardía. No, por supuesto. Oye, Emilia, ¿y cómo lo ha hecho este gobierno en avances de materia LGBT? Yo veo que hay una deuda. Yo de hecho, si me preguntas ahora, no recuerdo un gran avance o un gran hito en esa materia en estos 4 años, casi 4 años. Sí, lo primero, yo concuerdo contigo en que hay una deuda. Yo concuerdo contigo en que avanzamos poco en materia LGBTI, pero creo que sí se avanzó. Primero creo que es importante entender el contexto. O sea, estamos en un contexto en el que las ideas progresistas están bajo amenaza, están bajo ataque, están en retroceso y por lo tanto avanzar con estas cuestiones se vuelve cuesta arriba. Tenemos un Congreso completamente adverso para los derechos de las diversidades sexuales y de género, entonces tenemos un contexto muy difícil. Creo que hemos sacado cosas en limpio como la Política Nacional de Salud Trans para Chile, que es algo que se trabajó precisamente con la organización Salud Trans para Chile, que sale del Ministerio de Salud y que sin esa organización no hubiera salido, sin la presión de esa organización no existiría. Creo que hemos trabajado por sacar adelante la ley antidiscriminación. Se ha trabajado por poner al servicio, por ejemplo, de los ataques a mujeres trans al Servicio Nacional de la Mujer, que era algo que antes no ocurría de forma tan nítida. Se firmó un convenio entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Ministerio de la Mujer, si es que no me equivoco, para que el Estado se querelle en contra de los crímenes de odio cuando ocurren. Pero creo que tenemos deudas importantes, sobre todo educación sexual integral. ¿Y leyes promulgadas? ¿Algún hito? Te lo pregunto porque los programas del presidente Boric cuando era candidato había mucho en materia No, de tenemos sexual. leyes promulgadas y eso yo creo que es una gran deuda y eso yo creo que te habla de dos cosas. De que por un lado hay sectores de la izquierda y del progresismo que no creen que esto sea relevante y yo no digo el presidente Boric, yo creo que para el presidente Boric esto es importante porque era parte de su programa y yo conozco su compromiso. Y por otro lado que tenemos un Congreso muy adverso para sacarle ante esta ley. O sea, nosotros votamos la mejora de la ley antidiscriminación en la sala de la Cámara de Diputados y se rechazó. Y pasó a una comisión mixta donde estamos senadores y diputados y diputadas haciendo la pega para sacarla adelante. Entonces no hay leyes promulgadas y yo creo que eso es una deuda pendiente y creo que un futuro gobierno progresista tiene que asumirlo y tiene que asumir la integración laboral de las diversidades sexuales, la integración educativa de las diversidades sexuales, la integración en salud, que yo creo que son esos 3 principales desafíos junto con lo que tiene que ver con el combate a la discriminación y la violencia. Emilia, vamos a pasar ahora, sacámonos de Chile. Salgamos de Chile. Están pasando cosas en el mundo y, corrígeme si me equivoco, pero tú eres parte de la bancada pro-palestina. Sí, Mujeres por Palestina. Mujeres pro-Palestina. ¿Cómo nace esa bancada y cuál es tu postura? Que me imagino, lógicamente, de qué lado estás, pero ¿en qué se basa? ¿Y qué te parece lo que está sucediendo hasta el día de hoy allá? Sí, lo primero, esta bancada, la invitación nos la hace la diputada Claudia Mix con la ex parlamentaria Marcela Sabat. Para que veas que hay transversalidad en Wow. ciertos temas.
Entonces se articula, nos convocan una serie de compañeras, de parlamentarias, nos juntamos con la embajadora de Palestina, tuvimos una conversación, hicimos un punto de prensa y constituimos la bancada y en el fondo Eso lo que bien, nos la verdad. solicita, lo que se nos solicita es estar atentas para pronunciarnos y para visibilizar los horrores que están ocurriendo en Palestina. Mi posición es que ahí hay un genocidio, que el Estado de Israel está cometiendo un genocidio, que Netanyahu es un criminal de guerra. Está violando tratados internacionales, el derecho internacional, porque la guerra también está regulada. Aunque no lo crean, es aunque cierto, no lo hay crean, reglas de guerra. La guerra está regulada. Sí. Y yo creo que ahí se están cometiendo vulneraciones brutales. Comparto. Brutales. Y creo que es muy complejo y muy crudo cómo el genocidio se transmite 24 horas al día, 7 días a la semana por redes sociales y pareciera ser que ya lo estamos naturalizando. Es que eso pasa con las guerras, uno se acostumbra Uno a se ver, acostumbra. a ver los horrores Y yo como creo ya, que y en ahora eso tal lugar no nos pasa podemos eso. acostumbrar porque la historia nos los va a cobrar. Porque nos va a cobrar la falta de humanidad que ha habido en general con este tema. ¿Y Entonces, qué puede hacer Chile y una bancada pro Palestina? ¿qué puede hacer una bancada pro-Palestina? Primero, visibilizar este tema. Segundo, mostrar que no es un tema solamente de izquierda o de derecha. ¿Quiénes sino componen? que- ¿Hay mujeres de derecha en esa bancada? Sí, hay mujeres de derecha. Ah, No mira, recuerdo eso- los nombres ahora porque me perdonarán mis colegas parlamentarios porque hay que recordar muchas cosas. en Pero esta es vida, una bancada pero no una transversal bancada de transversal. colores. Ya, transversal, eso de colores. es bueno saberlo. Eso es lo primero, Eso es bueno mostrar que es un saberlo. tema transversal, visibilizar lo que está ocurriendo para que no nos acostumbremos precisamente, para que no lo naturalicemos, para que no lo dejemos pasar, para que no sea una noticia de fondo de nuestra vida, sino que sea algo que marcamos posición. ¿Y qué puede hacer Chile? Bueno, yo creo que Chile ya ha hecho bastantes cosas, o sea, el presidente Boric ha tenido una posición muy clara en esta materia a nivel internacional y eso, marcarlo a través de los presidentes, de los liderazgos internacionales, es bien relevante. Además, en la cuenta pública, si es que no me equivoco, se anunció el fin de la compra de armas al Estado de Israel, o que se iba a apoyar un proyecto de ley en esa materia. No se invitó a la feria, esta feria que fue toda una polémica, esta feria de armas que se hacía en nuestro país, La FIDAE. la FIDAE, La FIDA de la Fuerza de la Aérea. Fuerza Aérea, si es que no me equivoco. Sí. De la Fuerza Aérea nos invitó a Israel, se ha participado en distintos recursos internacionales, ante cortes internacionales. Hoy día el presidente Boric habla en la ONU, creo, mañana. Hoy día o mañana el presidente. Me imagino hablando. que se pronunciará al respecto. Yo creo que va a hablar al Yo creo que respecto del tema. algo va a decir. ¿Qué te parece a ti el tono del presidente Boric para este tema? Porque la postura de Chile pro-Palestina se ha mantenido. O sea, Es una postura de Estado. es de Estado, es transversal Es a una los postura de colores Estado. políticos. Y eso es muy todo. importante, Eso es muy clave. Eso es muy clave de que no es algo del presidente Boric. De hecho, dato, el presidente que reconoció a Palestina como Estado fue Piñera. Fue o sea, Efectivamente. es transversal y el gobierno 1 de Piñera también fue uno que avanzó en cosas, o sea, no es algo de izquierdas y derechas, No. es social. Pero sí hay una diferencia en el presidente Boric, tal vez en el tono. Reconozcamos que también otros presidentes, para referirse al tema, que también lo condenaban, etcétera, tal vez eran como más calmaditos de bulla. El presidente Boric ve un tono más duro, más rudo, tal vez. ¿Cómo lo ves tú? Creo que eso también tiene que ver con que los hechos se han Encrudecido, encrudecido. claro. Se han encrudecido. Entonces creo que también el tono tiene que cambiar a nivel de Estado. Pero también a mí me parece bien el tono que tiene el presidente Boric ante una cuestión que es una crisis humanitaria que nos debe convocar, conmover y remover profundamente. Entonces yo creo que es un buen tono, que él encuentra un tono para referirse a este tema y que también le habla a distintos sectores. O sea, como bien dices tú, no es que con este tono le habla a su barra brava. Habla como jefe de Estado. Habla ese es como el jefe tema, de Estado. claro. Habla como jefe de Estado y habla como jefe de Estado siendo respaldado por personajes que una no pensaría que respaldarían al presidente Boric. En esta materia, por ejemplo, Iván Moreira. Ah, oiga, compañero Iván Moreira. Camarada. No, o sea, El camarada no, Moreira. a mí me encanta cuando sale Moreira a defender a Boric por los temas de Palestina, Sí, po. porque es algo, de verdad, es un plot twist que jamás esperé en mi vida. Que jamás se esperaba. Jamás esperé Entonces en yo mi creo vida. que el tono es positivo. Gracias, Palestina. Yo creo que el tono es claro, yo creo que el tono es contundente y está a la altura de lo que está ocurriendo, de los horrores que están ocurriendo. Entonces yo respaldo al presidente Boric en esa materia y espero que más liderazgos internacionales tomen posición, porque la neutralidad en esta materia creo que no es opción. Bueno, ayer salió, si no me equivoco, bueno, esta entrevista sale una semana después, pero me entienden, 5 países potentes potencias reconocieron al Estado de Palestina y yo miraba el mapa como de los países en el mundo que reconocían Palestina y era, básicamente lo reconoce todo el mundo, salvo Estados Unidos, Argentina y uno que otro por ahí, Sí. pero es como, ya, o sea... Que ahí te muestra algo que también dijo el presidente Boric, que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, funciona con una lógica también desactualizada.
Yo igual comparto con una eso. lógica desactualizada, con una lógica que está pensando en otro mundo, En uno de posguerra uno de reciente, posguerra con un reciente, holocausto horrible, etcétera. Pero con claro, la posibilidad que tienen los países grandes de vetar, de tomar, de sobredeterminar la discusión. Hoy día tenemos otro mundo, comparto. entonces creo que también ahí se muestra de repente la ineficacia de cómo se ha planteado hoy día los organismos internacionales, que yo, contrario a lo que dice la ultraderecha, no creo que hay que debilitarlos, creo que hay que fortalecerlos. ¿Por qué? Porque creo que precisamente para este tipo de situaciones tendrían un rol bien relevante los organismos internacionales, para resolver conflictos, para evitar la guerra, para evitar el derramamiento de sangre. Pero para eso tienen que ser útiles. Ok. Diputada Emilia Schneider, le traje un presente. ¿En Le traje serio? un presente porque hay otras guerras en el mundo también que no alcanzamos a abordar en esta, pero es la guerra de Ucrania. Y para que se entere un poco más de lo que Muchas pasa en gracias. Ucrania. Había escuchado de tu libro y tenía hartas ganas de leerlo. Son de los dos primeros viajes de Ucrania. Tuve un tercero, pero ese es para otro libro porque es más intenso. Pero no sé si te va a quedar clara la guerra ucraniana completa, pero es la visión de un chileno que Mira, estuvo qué ahí. buena ¿La contraportada? la primera parte. Una entrevista con Zelensky, una inesperada llamada del Papa Francisco y una fiesta en un club gay de Kiev. Mira, No, si pasan todo eso cosas- lo viviste. Todo eso lo viví. Oh, wow. Todo eso lo viví. Wow. De hecho, hay un capítulo para los entendidos. Si quieren el libro, lo pueden comprar en Buscalibro en librería. Hay un capítulo completo que se llama La Ucrania Gay. Qué Porque interesante. además de que carreteé, conocí gente, etcétera, pude también palpar qué pasa con la diversidad sexual en tiempos de guerra. En tiempos o sea, de es guerra. otra cuestión Y contra un país sumamente homofóbico, po. odiante. De hecho, te doy un dato. La aceptación social en Ucrania a la homosexualidad, no sé si a lo trans, pero sí a la homosexualidad, ha aumentado exponencialmente, entre comillas, gracias a la guerra, Brígido. porque muchos homosexuales se reclutaron para defender la patria en Ucrania y la gente asoció como, oh, también son personas, qué pena que se den cuenta con una guerra, pero sirvió. Y hay escuadrones gay. Qué brígido. Entonces, para que vean que la guerra les llega a todos, o sea, No, es la guerra. horrible. Es horrible la guerra. Es horrible. Pero bueno, espero que lo disfrute, Muchas diputada. gracias, Por querido. su tiempo acá. Qué bueno conversar contigo y también gracias a todos los que estaban viendo este programa y han llegado hasta acá para conversar con Emilia Schneider. Muchas Lo gracias. pasé muy bien, muchas gracias. Chao, chao. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco y te invito también a que te suscribas a este canal y lo sigas en Instagram como @discrepemos. Y bueno, si me quieres seguir a mí también, me puedes encontrar en TikTok, Instagram y Twitter como @JuanVallejoC. Nos vemos en un próximo capítulo.